A lo largo de la historia ha habido muchísimos asesinos de muy variadas formas. Algunos de ellos han sido los llamados asesinos seriales, sujetos que de alguna manera se las ingenian para matar a un número elevado de personas. Pueden ser sádicos, pueden ser los llamados weird o exóticos, pueden ser también los llamados spree killers, asesinos que de repente se vuelven locos y comienzan a disparar a gente en una carrera contra el tiempo, o los asesinos de masas, sujetos que repentinamente toman un arma y empiezan a asesinar. El asunto aquí es tan variado como la propia psique humana. Hay toda una gama impresionante a lo largo de la historia de sujetos que han realizado actos terribles, de extrema crueldad. Curiosamente, el asunto aquí no solo radica en la peligrosidad de los propios asesinos seriales o de los asesinos en general dentro de esta categoría, de los grandes asesinos, sino que, paralelamente, ha venido surgiendo un fenómeno conocido como el asesino copycat, es decir, un asesino réplica. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Aparentemente, dentro de la gran sociedad, siempre habrá un sujeto que se siente identificado con el chico malo y que intenta imitarlo. Así como en los años 40 y 50, los señores, los jóvenes, los hombres en general, utilizaban la ropa dependiendo del ídolo de la pantalla, o de los cantantes de moda, etc. Así también con los asesinos seriales ha ocurrido. Por ejemplo, mientras que la gente usaba un sombrero de lado muy al estilo Humphrey Bogart en su película Casablanca, también comenzaron a aparecer criminales que imitaban alguna de las variantes de asesinos, como si quisiesen sentirse ellos mismos ese terrible asesino. El problema aquí radica en que muchas veces el asesino copycat aparece al mismo tiempo que está en operación el asesino original, lo que complica enormemente las investigaciones policíacas. Aunado a esto, un asesino copycat suele ser un sujeto cuyas características lo hacen ser, hasta un cierto momento, un tipo opaco, cuya existencia no tiene el mínimo brillo, y que intenta de alguna forma obtener ese éxito, ese reconocimiento a partir de repetir o de intentar imitar los crímenes de algún otro delincuente. Es mucho más complicado detectar a un copycat. ¿Por qué? Bueno, esencialmente porque cuando estos han aprendido, leyendo ávidamente cualquier texto, cualquier recorte periodístico, cualquier publicación que se haga, evidentemente, saben por dónde la policía ha atrapado al asesino original e intentan evitarlo. Esta situación se vuelve muy complicada. Asesinos como Ted Bundy tuvieron también sus asesinos réplica. El famoso asesino de la Torre de Texas, aquel sujeto que sacó un fusil y una serie de cartuchos, se apostó sobre el techo de una torre en una universidad en Texas, en los Estados Unidos, y comenzó a disparar indiscriminadamente. Casualmente, también tuvo sus asesinos copycat, sujetos que de pronto desde algún techo comenzaban a disparar. En ese punto, evidentemente, resultaba más sencillo para las autoridades, se trataba de asesinos de masa, es decir, sujetos que eran perfectamente identificables. Sin embargo, replicantes o copycats, por ejemplo, del hijo de Sam, provocaron problemas muy graves, porque si el propio asesino, conocido como el hijo de Sam, David Berkowitz, resultó muy difícil de atrapar, debido a lo irregular de sus tendencias asesinas, debido a lo ilógico de su actividad y a lo poco predecible de ésta, imagínese usted un copycat, un sujeto que había leído en los diarios la forma en la que este sujeto había hecho sus crímenes y los repetía, pero por supuesto, no corrían con tanta suerte los policías. El copycat de David Berkowitz asesinó por lo menos 4 personas antes de que se desquiciara él mismo y se disparara en la cabeza. Otro asesino replicante o asesino copycat también ocurrió más o menos en la misma época. Siguiendo los pasos del hijo de Sam, este sujeto también enviaba misteriosas cartas. También hacía homicidios directos, sin premeditación, sin un análisis correspondiente. Simplemente seleccionaba parejas al azar a las que disparaba. Varios de estos asesinos, sin embargo, al momento de enfrentar
la realidad de asesinar a alguien, solían perder el ímpetu, desquiciarse e incluso suicidarse. Una característica que lleva a los asesinos en serie a ser temibles, fríos, calculadores o incluso insensibles al dolor ajeno es básicamente un defecto, un problema neurológico o un problema psicológico. Esto los lleva a poder perpetrar crímenes horribles sin el menor remordimiento. Sin embargo, en muchas de estas ocasiones, el asesino copycat sí llega a sentir remordimiento. Una vez que se enfrenta a la realidad de la sangre, del dolor, del llanto, de las súplicas de las víctimas, se da cuenta de que no era lo que él se imaginaba. Y entonces, una de dos: o depone las armas y se entrega, o comienza a cometer errores fatales que lo llevan a caer preso. México tampoco ha sido libre de asesinos copycat. ¿Recuerda usted el asesino conocido como el caníbal de la colonia Guerrero? Bueno, este se ha considerado como un copycat, pero no de un asesino real, sino de un asesino de película. Sí, el caníbal de la colonia Guerrero en México DF, que hace poco tiempo ocurrió, era un copycat de Hannibal Lecter, el asesino aquel terrible, implacable, increíblemente inteligente, educado, distinguido, pero que devoraba a sus víctimas, pero todo ello dentro de una película. Curiosamente, el asesino de la colonia Guerrero en la Ciudad de México, el caníbal de la Guerrero, intentaba ser, de una u otra forma, Hannibal Lecter. Había visto la película unas 45 veces. 40 o 45 veces. Solía identificarse plenamente con el personaje realizado por Anthony Hopkins. Y no solo eso, intentaba repetir incluso los guisos que aparecerían en la última película de esta serie, en la película conocida como Dragón Rojo, durante la cual el temible asesino Hannibal Lecter cocina de diferentes formas a sus víctimas. Evidentemente el caníbal de la colonia Guerrero no llegó a degustar con tanto placer y exquisitez a sus víctimas, ya que el guiso que estaba preparando con su última novia, a la que había desmembrado y había procedido a cocinar en una sartén sobre la estufa, ciertamente carecía del gusto de la película de Anthony Hopkins, donde preparaba, bueno, en un flameado con coñac fino, parte del tejido cerebral de su víctima. Evidentemente, esto lo hacía ser, ¿cómo decirlo?, un poco menos agradable al paladar, y evidentemente para muchos expertos en la materia, el caníbal de la colonia Guerrero muy probablemente después de degustar a su víctima habría abandonado el asunto, ya que, aun cuando en una película nos lo pinten como algo espectacular, la realidad es diferente. Algunos investigadores, por ejemplo, del área de los investigadores forenses y periciales de los Estados Unidos, y particularmente un área muy peculiar del FBI norteamericano encaminada a la búsqueda de estos asesinos exóticos, ha determinado que en la gran mayoría de los casos la realidad, es decir, cuando el asesino enfrenta a una víctima, le quita la vida y se percata de la sangre, de que aquella víctima llora, de que aquella víctima defeca, de que al momento de que intenta comerse a su víctima, siguiendo el ejemplo de Ted Bundy, de muchos otros que han sido fatales, como Ed Kemper, etc., se da cuenta que la carne no la ha podido cocinar adecuadamente, y que para poderse comer el brazo de un ser humano se requiere no solamente estar muy loco, estar virtualmente desquiciado, sino además tener una sangre fría que le permita masticar un tejido desagradablemente rígido, que no se mastica fácilmente, que no es suave y delicioso como se plantea en muchas novelas, sino que verdaderamente cocinarle las piernas a alguien, a un ser humano, resulta una labor tediosa, sucia y además de un gusto no necesariamente grato, ya que, dependiendo del tipo de víctima, la carne incluso puede llegar a ser sumamente grasosa y pestilente. Si a eso le suma que la víctima tiene que ser eviscerada, es decir, abierta en canal para poderla preparar, esto libera una serie de olores nauseabundos que, de acuerdo con los investigadores del FBI, provoca en los copycats un rechazo inmediato y que todo ese mundo de ensueño que se habían fabricado mentalmente termine por irse al suelo, momento en el que una de dos: o terminan sus días como asesinos, entregándose a las autoridades, o simplemente cometen suicidio. Algo que no es tan extraño.
Hay una veintena de casos registrados, por lo menos en lo que va del siglo XXI y finales del siglo XX, durante los cuales los asesinos terminaron sus días como asesinos temibles tras entregarse, en medio de una desesperación absoluta al haber comprobado que sus ídolos, a los cuales seguían frenéticamente y de los cuales creían ser parte, simplemente estaban totalmente locos, absolutamente desquiciados y sin la mínima pizca de sentido común. Así, personajes oscuros, sombríos, chicos retraídos que vivían en un mundo de fantasías donde se convertían en verdaderos vampiros, se percatan de que el sabor de la sangre podrá ser salado y, en ocasiones, incluso agradable, pero que en buena cantidad produce que el estómago se descomponga. Detalles de esa naturaleza son los que llevan a los asesinos copycat a que finalmente terminen entregándose. Después, por supuesto, también están los errores y las equivocaciones. Esto es un detalle muy peculiar. El asesino copycat cree haber aprendido todo lo que se puede aprender de un asesino. Esto es, anotan los detalles más mínimos, escuchan con verdadera fruición los reportes policíacos, compran todos los pasquines en donde se encuentre alguna nota relacionada con su asesino favorito, ven las películas, los videos, escuchan cualquier cosa que puedan. Creen saberlo todo y así poder evitar la acción de la justicia. Sin embargo, cabe señalar, la prensa nunca tendrá la información completa acerca de un asesino. Los detalles pequeños que llevaron a la captura de éste, al igual que los procesos de investigación, difícilmente son revelados. Así, se podrán comentar detalles generales, algunos aspectos macabros, se podrá señalar la forma en la que se realizó la investigación y si hubo algún incidente fortuito, como en el caso del hijo de Sam, pero jamás se mencionan ciertos aspectos que finalmente, al momento de aparecer un asesino copycat, lo delatan como un falsificador y a la vez hacen el trabajo un tanto más fácil para los investigadores durante la captura. Sin embargo, sigue siendo muy complejo, ya que en ocasiones el asesino serial o el asesino original, si bien era un tipo perverso y temible, solía ser una persona descontrolada. Ahora, un chico común que intenta imitar esto puede ser una persona normal, con alguna tendencia depresiva, con alguna manía, con alguna situación allí, extraña, pero nunca llegará a ser el asesino serial como tal y por consiguiente terminará delatándose. No sin que antes, tras de sí, pueda dejar un riego de sangre espantoso. Esta noche en Relatos del Lado Oscuro, vamos a hablar en particular de un caso de asesino copycat, uno que tuvo que ver con el famoso asesino del Zodíaco. Hay un caso que en particular en la historia resultó ser por demás extraño y anómalo. Se trató del asesino del Zodíaco, un sujeto que, de alguna manera, asesinaba para después simplemente escabullirse, dejando tras de sí una serie de cartas misteriosas en las que hacía alusión a diferentes aspectos relacionados con los signos del Zodíaco. Estas cartas y esta extraña comunicación que se fueron dando entre la prensa y el asesino provocaron que el asunto se convirtiera en un verdadero enigma, no solo por la forma en la que actuaba o los motivos finales que le movían, sino también por la publicidad y la cobertura que se dio al caso. Durante el periodo en el cual el asesino del Zodíaco, allá por los años 60 y 70, estuvo activo, hubo una veintena de crímenes. Sin embargo, solamente 4 de ellos fueron atribuibles directamente al asesino del Zodíaco, ya que reunían ciertas características que nunca habían sido reveladas al público y que estaban allí repetidas, lo que evidenciaba la intervención directa del asesino real, y no tanto la de una réplica. En estos casos, los asesinos o los delincuentes generalmente omitían ese detalle en particular. Pasado un tiempo, ya para los años 90, el asunto ha quedado allá perdido en el velo de la historia. Nunca sería capturado el verdadero asesino del Zodíaco y no habría una pista clara. Además de esto, sus cartas y correspondencias tenían una serie de mensajes crípticos que realmente nunca fueron descubiertos. Para asombro de muchos, claro está. Nunca se pudo intuir bien a bien qué es lo que significaban. Pero con el paso del tiempo, los grupos de detectives que en algún momento practicaron el ejercicio policíaco dentro de su disciplina habían dejado ya a la fuerza policíaca, no había habido más crímenes relacionados con el asesino del Zodíaco
y finalmente desaparecía. Sin embargo, el día 9 de marzo de 1990, alrededor de las 3 de la mañana, Mario Orozco viene de regreso en su casa de Nueva York. Ha salido de trabajar en medio de una ciudad muy difícil. Nueva York para los años 90 era un sitio en el que noche con noche había asesinatos. En promedio había 5 personas asesinadas cada noche. Sin embargo, para Orozco, un hombre que había trabajado duro, que además de todo tenía un problema en la vista y que cojeaba severamente de una de las piernas, la vida no era sencilla. Orozco había rechazado la asistencia pública en varias ocasiones y trabajaba como empleado dentro de un restaurante, lo que le obligaba a caminar de regreso a casa desde la parte central de Nueva York hasta su domicilio en las afueras cada noche, incluso durante la madrugada. En ese asunto, Orozco solía caminar llevando consigo un bastón de madera, grueso y pesado. Esa noche, o esa madrugada del día 9 de marzo de 1990, Mario Orozco, sin embargo, no se percató de la presencia de un sujeto, el cual surgió de pronto, justo detrás de Orozco, y disparó un solo disparo, un solo tiro de 9 milímetros, en contra de Orozco, quien, herido, caía al piso. Acto seguido, a aquel hombre de apariencia joven envolvía en una pequeña hoja de papel un arma que dejaba tirada junto a Orozco muy cerca allí. Después escapaba, no sin antes haber revisado las pertenencias de Orozco. Por supuesto, no había nada que robarle. Mario Orozco estaba en la más absoluta de las pobrezas y, curiosamente, esa noche además no llevaba nada encima. Sin embargo, aquel chico tampoco había robado las monedas que se encontraban en el bolsillo ni había sustraído el reloj. Simplemente había revisado el asunto aquel, donde estaba la identificación de Orozco, que casualmente era del signo Escorpio. Pasarían los días. Alrededor de 20 días después, 1990, 29 de marzo, 3 de la mañana, Germain Montenegro está caminando por las mismas calles de Nueva York. No está seguro de si ir a su casa o a la casa de su padre o a la de su novia. El sujeto está completamente ebrio. Está caminando dando tumbos por aquí y por allá, al tiempo en el que cruza justo frente a una escuela preparatoria, momento en el que observa, allí muy cerca, a un muchacho joven, relativamente. Montenegro, quien está ebrio y desorientado, continúa caminando de frente sin prestar mayor atención a aquello hasta que, finalmente, aquel joven comienza a seguirlo. Montenegro, ebrio, no presta mayor atención hasta que, finalmente, recibe un disparo. Montenegro cae al suelo sangrando, momento en el que aquel joven se lanza sobre de él y comienza a hurgar sus bolsillos, hasta encontrar la billetera de la cual revisa algo. Parece que se ha llevado la identificación, pero curiosamente los 40 y tantos dólares que se encontraban allí los deja. No toca un céntimo de las posesiones materiales, solamente extrae la identificación, la cual revisa y después abandona. Montenegro era del signo Géminis y lograría sobrevivir a este ataque. Por supuesto, en este punto, no había ninguna relación en los dos crímenes. Para la policía neoyorquina habían sido 2 víctimas más, con características raras. No es tan extraño que en un asesinato de esta naturaleza la víctima hubiese en algún momento podido sobrevivir y no por ello habría identificado al asesino. Tampoco significaba que no fuera un ratero. Podía ser un ratero que, viendo frustrado su intento de asalto, habría herido a la víctima y escapado corriendo. No prestaron mayor atención. Sin embargo, alrededor de noviembre del año anterior, es decir, de 1989, muchos meses antes de los ataques contra Orozco y Montenegro, las personas del diario de la de la oficina de policía número 17, del precinto 17, en Nueva York, recibirían una carta. Verá, esto era muy complejo. La recibirían el día 17 de noviembre de 1989. Lo recibirían las gentes del precinto 17. Había 2 coincidencias ahí extrañas, pero no solo eso. Iba dirigida a la unidad élite de persecución del crimen de Nueva York y tenía, entre otras cosas, un misterioso dibujo en el cual aparecía una especie de pie
o de pastel dividido en fragmentos en el cual se podían ver los signos del zodiaco. Faltaba el signo Virgo, y había una serie de detalles allí incluidos que resultaban bizarros. Entre otros aparecía la leyenda: el primer signo está muerto. Este es el zodiaco. El primer signo está muerto. El zodiaco seguirá matando a los 12 signos en el aro hasta que, bueno, la luz del zodiaco sea vista. El zodiaco esparcirá el miedo. He visto a mucha policía en la avenida Jamaica y en la Eldell Lane, pero ustedes nunca serán capaces de atrapar al zodiaco. Orión es el que, bueno, puede detener al zodiaco y a su hermana 7. La carta era bastante extraña. Por supuesto que las autoridades pensaron inmediatamente que podría tratarse de una broma o de algún desequilibrado común. Se compararon los expedientes tratando de averiguar si realmente había habido alguna víctima, alguien a quien hubiesen asesinado. Había los 2 ataques contra Montenegro y contra Orozco, pero en ninguno de los casos habían sido víctimas ni habían muerto. También, por supuesto, había que señalar que las autoridades policíacas de la ciudad de Nueva York recibían cientos de cartas cada semana. La gran mayoría de ellas eran básicamente tomadas de pelo, pero cada una era revisada y en ocasiones investigada ligeramente. Esta en particular había sido peculiar, había sido extraña, pero no correspondía con ningún crimen. Por lo tanto, se determinó que se trataba de una broma pesada nada más, y se dejó el asunto allí. Finalmente, tras los tiroteos en contra de Orozco y Montenegro y la misteriosa carta aquella, la policía, realmente no prestó mucha atención. Nueva York en aquellos años era terrible, y si hacemos cuentas de que cada noche había por lo menos 5 personas muertas en tiroteos y actos violentos, realmente Montenegro y Orozco habían sido 2 víctimas afortunadas de la delincuencia neoyorquina, y punto. La carta, si alguien la leyó, no significó gran cosa. En ese momento, el asesino del zodiaco ya era historia pasada, así que tampoco prestaron atención mayormente. Sin embargo, el día 31 de mayo de 1990, un septuagenario también sería victimado. Casualmente, Joseph Proche, como era conocido, tenía un gusto particular por caminar las calles de Nueva York y la zona de Good Haven, muy por la noche. Era una zona muy peligrosa y, este sujeto, Joseph Proche, tenía 78 años o una cosa similar, había sido combatiente durante la Segunda Guerra Mundial, era un hombre que en algún momento había sido una persona muy trabajadora, etc., pero ahora era un hombre cansado, enfermo, viejo, con problemas de senilidad prematura, pérdida de memoria, y además, solía hurgar entre los botes de basura en búsqueda de alguna cosa que pudiese servir, lo que le provocaba una cierta vergüenza, motivo por el cual hacía estas caminatas muy entrada la noche. Ese día 31 de mayo de 1990, alrededor de la 1:30 de la madrugada, un joven se aproximó a Proche, pidiéndole un vaso con agua. Joseph quedaría muy sorprendido. Para empezar, él iba caminando en la calle y aquel joven le pedía agua. Proche se negó y continuó con su camino. Sin embargo, sus pasos lentos y pesados poco le sirvieron realmente para apartarse de aquel joven que, encolerizado, comenzó a discutir con él. Proche no entendía qué es lo que le estaban pidiendo, y la discusión fue breve acerca de un vaso con agua, momento en el que aquel joven sacaba de entre sus ropas una pistola de fabricación casera y disparaba en contra de Joseph Proche, para dejar después una extraña nota junto al cuerpo de su víctima y desaparecer en medio de la nada. Proche resultaba ser un Taurus y moriría unos días después, el 24 de junio, mientras estaba en el hospital, debido a complicaciones por las heridas. Momento en el que las autoridades, los detectives neoyorquinos, finalmente toman cartas en el asunto, pero correspondería al área de Queens. Los 2 ataques contra Montenegro y Orozco habían sido en otra región, en la región de Brooklyn. Las 2 fuerzas policíacas, es decir, la de Brooklyn y la de Queens, no actuaban de forma conjunta. Esto es, los detectives de una no tenían por qué comunicarse con los de la otra área, razón por la cual no se había hecho nada. Para la gente de Queens,
esto resultaba un caso aislado, y de hecho, habían considerado esto como un intento de asalto más que como un homicidio. Sin embargo, serían dedicados a la investigación dos detectives, Mike Chirabolo y Bill Clark, quienes les llamó la atención. Una, la presencia de la extraña nota, y otra, la presencia cercana del asesino, es decir, la forma en la que este sujeto había acercado su arma y había disparado a sangre fría. Para Bill Clark no había tenido mayor sentido todo esto. Le intrigaba porque él había trabajado durante la persecución y captura del hijo de Sam, así que estaba relacionado con el tema de los asesinos extraños, de los así llamados exóticos. Por su parte, Mike Chirabolo tenía conocimientos también acerca de otros incidentes e incluso había tenido conocimiento de las investigaciones acerca del asesino del Zodíaco. Sin embargo, conforme investigaba este caso, bueno, había otros detalles, como por ejemplo la aparición de unas débiles huellas dactilares en la carta abandonada cerca del cuerpo de Joseph Proche, a quien se había dado por muerto, pero que finalmente moriría días después. Los otros dos incidentes no estaban en conocimiento de ellos. Aún así, Proche lograría sobrevivir durante 20 o veintitantos días, durante los cuales desafortunadamente resultó ser un pésimo testigo. En primer lugar, aseguraba en una primera declaración haber visto a un joven afroamericano. Después, haber visto a un hombre joven blanco. Incluso, en alguna de sus declaraciones aseguraba que lo había atacado un latino. Pero no solo eso. En cada ocasión que los detectives llegaban a entrevistarle, no los reconocía, lo que evidenciaba un problema grave de senilidad mental. Estaban, por así decirlo, en blanco. Pero para Chirabolo y Clark, los detectives, resultaba bastante notorio que aquí podía haber algo, ¿sí? La posibilidad de que hubiese un asesino serial. En ese punto, hubo otra situación allá. Una nota enviada a un reportero del New York Post. Esta nota seguía más o menos la misma tipología de las otras dos notas. Incluso, hacía referencia a los signos del zodiaco, curiosamente mencionando que todos los asesinatos habían sido en Brooklyn. Claro está que el sujeto no sabía dónde estaba el límite entre Brooklyn y Queens y pensaba que todo lo había hecho en Brooklyn. El reportero llevó la nota a la policía para investigar a ver si era auténtica y así, evidentemente, obtener fama. Los detectives investigaron, pero no tenían mayor relación con los crímenes ocurridos en la región de Brooklyn, así que no pudieron autentificarlo, pero, casualmente, en uno de esos azares del destino, Chirabolo y Clark van a realizar unos trámites al precinto 17, allí donde el día 17 había llegado la nota del supuesto asesino del Zodíaco, y mientras están allí ellos haciendo sus trámites de otros asuntos, escuchan una conversación de detectives que hablan acerca de la nota, momento en el que se percatan de que había habido otros dos ataques aparte del ataque contra Joseph Proche, y que habían ocurrido en la zona de Brooklyn. Inmediatamente se percatan de que las notas son auténticas, que provienen del asesino, o por lo menos del tirador que había accionado las armas. Inmediatamente se concentra la actividad para investigar qué rayos es esto, porque aquello amenazaba, ciertamente con ser, un ataque en contra de la población civil, lo que provocaría mucho temor. Mientras tanto, por supuesto, se comenzaba una investigación paralela para averiguar qué podía haber motivado todo esto. Chirabolo quedaba al frente de la investigación junto con Bill Clark. Incluso se reunían los departamentos de policía de toda la zona para investigar más adecuadamente. Además de ello, también se comenzaban a investigar los detalles pequeños, la forma en la que este sujeto estaba investigando los mínimos detalles del asesino del Zodíaco para repetirlos en sus víctimas. Claro está que aquello fue una feria. Adivinos, astrólogos, médiums, testigos, etc., comenzaron a intentar adivinar qué rayos era aquello, qué era lo que estaba ocurriendo e incluso si de alguna forma podían predeterminar las acciones de este sujeto. Sin embargo, bueno, habría otro ataque. El día 21 de junio, que sería un jueves por la mañana, ocurría otro ataque. En esta ocasión, en la zona de Manhattan, Larry Parham, una persona que no tenía casa, durmiendo en una banca del Central Park, recibiría un ataque. Curiosamente, un sujeto se acercaría a él mientras Parham dormía.
sacaría la billetera y hurgaría en ella, pero no tocaría ni uno solo de los dólares que se encontraban en esa billetera. Parham, si bien vivía en el parque, era un sujeto con trabajo y con un cierto ingreso económico. Su billetera fue hurgada, pero no fue robada. Sin embargo, este joven se levantaría de un lugar donde estaba cerca, revisaría la billetera y después, a sangre fría, dispararía en contra de Parham. Parham sobrevivía al ataque y entregaba un identikit a la policía, un dibujo en donde se podía apreciar con mucha precisión los detalles de este sujeto. Evidentemente, la situación llevó a que inmediatamente hubiese una serie de llamados de toda suerte de cosas. La policía aseguró que se trataba ni más ni menos que de un copycat, y de hecho, así lo reportaron a diferentes medios de comunicación. Se trataba de un copycat, de una réplica, asegurando que no era el asesino del Zodíaco original, lo que enfurecía al fulano, a este asesino que enviaba una carta en la que aseguraba: «Este es el Zodíaco. Soy el Zodíaco único, el auténtico. Si en San Francisco maté a mucha gente, aquí verán lo que ocurre». Por supuesto, la policía se percataba de un detalle. El asesino del Zodíaco original no había cometido los crímenes que este sujeto aseguraba y nunca, absolutamente nunca, había perdido la cordura. En este caso, este nuevo asesino del Zodíaco, ciertamente, había perdido la cordura. Por supuesto que estaba allí el identikit. Ahora, haría falta seguir adelante, investigando y estando muy atentos, porque, de acuerdo con lo que los detectives estaban percibiendo, la única forma de capturar al asesino sería capturándolo en el momento de un ataque, ya que no tenían evidencia alguna en este caso. Tras la muerte de Joseph Proche en el hospital, la policía daba mucha cobertura al asunto, lo que aparentemente espantó al asesino y lo retiró de acción durante un año. Sin embargo, para 1992, el 10 de agosto, el asesino volvía a atacar, rompiendo completamente con sus esquemas. Hasta ese punto, los 3 ataques en los que había participado habían sido un jueves. En esta ocasión, atacaba el día 10 de agosto, en contra de una mujer, Patricia Fonte, una mujer de 39 años que se encontraba cerca de la presa Highland Park. En algún momento fue vista coqueteando con un sujeto agradable, un joven. Sin embargo, alrededor de la 1:30 de la mañana, este joven, aparentemente, la había asesinado. Sacando de entre sus ropas un arma de fabricación casera calibre 22, había disparado en contra de ella. Sin embargo, se había dado un forcejeo, lo que había llevado al asesino a entrar en pánico y apuñalar cerca de 100 veces a la víctima. Para 1992, junio 4, un hombre de unos 40 años, Jim Weber, se encontró con un joven caminando cerca de la medianoche, igualmente en la zona de Highland Park. Este joven, sin más ni más, sacó un arma y le disparó directamente. Para su suerte, Jim Weber logró sobrevivir y testificar en contra de esto. Después, otra persona, el día 20 de julio de ese mismo año del 92, fue atacada. Se trataba de Joseph Diacone. Diacone era una persona con padecimientos mentales que se encontraba caminando alrededor de las 11:35 de la mañana. El sujeto aquel, el hombre joven, simplemente se aproximó, sacó un arma y lo mató. Para el día 2 de octubre de 1992, Diane Ballard se encontraba sentada en una banca en el parque Highland, cuando fue atacada por un sujeto joven que le disparó a sangre fría. La policía no pudo conectar bien a bien estos crímenes, ya que era algo que se podía considerar casual. Sin embargo, hubo por allí un par de incidentes que llevaron a pensar que el asesino réplica del Zodíaco estaba variando su forma de actuar. Aún así, no tenían ninguna evidencia, salvo por la detención de un joven de apellido Seda, Heriberto Seda. Heriberto sería capturado en 1994 cuando fue visto llevando de forma ilegal un arma de fabricación casera. Era un chico educado, respetuoso y que fue muy cooperador con los policías. El arma, por un error de etiqueta, no fue puesta en el laboratorio, así que nunca se sabría qué era. Seda habría sido puesto en libertad una semana después. Sin embargo, bueno, apenas unos días después, en junio 10 de 1994, había otro incidente.
Un hombre muerto en Highland Park con un arma de fabricación casera calibre 22. Sí, pero todavía faltaba más. El día 1 de agosto de ese mismo año del 94, el periódico de la zona, el New York Post, recibía otra carta ridícula acerca del asesino del Zodiaco, en la cual hacía mención a una serie de poesías extrañas y demás, lo que llevaba a la policía a intrigarse. Bueno, ¿realmente con qué estamos lidiando? ¿Es el asesino del Zodiaco, o un copycat del Zodiaco, o un copycat del Zodiaco? ¿Quién rayos es este? Pero, curiosamente, uno de esos azares del destino llevaría a la policía a la captura del asesino. Verán, una cierta tarde, una joven de 17 años llega corriendo al departamento de un vecino de su casa, en donde suplica auxilio. Tiene 2 impactos de bala en la espalda. Está herida grave, pero no está agonizando. Puede testificar que su propio hermano, Heriberto Seda, le ha disparado en la espalda, y que teme por la vida de su novio, quien se ha quedado encerrado en su casa con el hermano asesino. La policía llega, y es recibida a tiros por un sujeto conocido como Heriberto Seda, precisamente al que habían detenido. Las armas que está disparando Heriberto son armas de fabricación casera que realmente no tenían mucho funcionamiento. De hecho, era muy difícil asegurar que aquello siquiera pudiera lastimar a alguien. La policía piensa que, en cierta medida, este chico es un desequilibrado más, que en algún punto perdió el control y realizó esto. Conforme avanzan, los policías se llena aquello de gente y un detective logra entrar en contacto con Heriberto, al que convence de que se entregue. El crimen finalmente sí hirió a su hermana, pero podía ser algún atenuante, lo logra convencer finalmente. Sin embargo, cuando la policía entra en el departamento de Heriberto Seda, se percata de una gran cantidad de material relacionado con el asesino del Zodiaco. Se percata de numerosos libros que hablan de este delincuente famoso. Se percata también de que el sujeto, además de todo, tiene algunos escritos en los que se refiere a sí mismo como el asesino del Zodiaco. Inmediatamente la policía comienza a interrogarlo de forma fuerte, por así decirlo, como si se tratara de un caso mayor, hasta el punto en el que finalmente, cansado, confundido, enojado, termina por relatar en detalle sus crímenes. Sería condenado a 200 años de prisión, por los asesinatos cometidos y por los intentos de homicidio. Este chico había leído todo el material existente acerca del asesino del Zodiaco. Cuando inició su carrera delictiva tenía 22 años, apariencia pulcra, inteligente, limpio. No era un hombre trabajador, digámoslo de esa manera. Era un joven que se dedicaba a actividades varias, pero finalmente estaba obsesionado con concluir la labor del asesino del Zodiaco. Claro, presumía que jamás lo capturarían porque aseguraba ser más inteligente y haber revisado cada una de las pistas del asesino del Zodiaco. Claro está, jamás contó con una pelea familiar en la cual, debido a una desaveniencia con su hermana, terminaría disparando contra ésta y siendo enviado a prisión, librando la pena de muerte ya que allí había sido abrogada poco tiempo antes. Ese es un asesino copycat. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Ojalá y haya sido de su agrado este programa. Mil gracias a todos. Muy buenas noches y que descansen en paz. Relatos del lado oscuro.